Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar de oración. Les invito a que pasen a tomar asiento, que tomen sus ubicaciones, para que podamos dar inicio a este culto en honor a nuestro Señor. Bueno, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor este día domingo, último domingo del mes de julio. Viene el mes más difícil, el mes de agosto. Dios nos fortalezca y nos ayude a todos, sin importar la edad. Así que Dios nos sea ayudando y les invito a que comencemos orando, dedicando este tiempo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dios eterno, Padre celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de reunirnos en tu casa de oración, Señor, de reunirnos con nuestros hermanos, Dios mío, a compartir, Señor, a alabar tu nombre, Señor, a exaltar tus grandezas. Dios mío, también a escuchar de tu palabra, Señor, pero no solo escuchar, sino también aprender, Señor, lo que tú tienes para enseñarnos, Señor. Habla en nuestros corazones, ayúdanos que nuestro corazón pueda estar abierto y dispuesto a oír y guardar de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea atesorada en nuestras vidas, que pueda tener cabida y que podamos ponerla por obra, Señor, cada día, Dios mío. Dedicamos este tiempo, Señor, quienes han podido llegar, quienes ya van entrando, quienes vienen en camino, Dios mío. Ayúdanos a estar todos unánimes con el objetivo de honrar y bendecir tu nombre, Señor. Dedicamos este tiempo y lo hacemos, Señor, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, como les comentaba al principio, sean todos bienvenidos para que estemos juntos y en un mismo sentir, en un mismo corazón, con una misma intención, podamos alabar al Señor y podamos reconocer que de Él dependemos. No dependemos de nosotros, de nuestras capacidades, sino que solamente de Él. Quisiera compartirles una lectura que se encuentra en el libro de Efesios 1, versículos 3 al 6, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como indica este texto que les acabo de compartir, hemos sido grandemente bendecidos porque fuimos escogidos en Cristo, antes incluso de que el mundo haya sido creado. ¿Y con el propósito de qué? De ser santificados y de ser adoptados como hijos de Dios. Acá no obra ningún mérito de parte nuestra, sino que solamente por la gracia, misericordia y amor del Señor hemos sido escogidos como sus hijos. Esto es algo maravilloso, no es algo menor. Es algo que es inmerecido para nosotros y por lo que solamente nosotros podemos postrarnos ante Dios y bendecir tu nombre. Por eso les invito a que ahora todos juntos alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor. Glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros y en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Daremos la gloria por
eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, creyentes del Señor, el sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Así es, Él es nuestro Salvador, nuestro Creador, y es el Dios a quien cantamos, el Dios a quien adoramos. Glorioso Redentor, Rey, te adoramos.
poderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres Señor, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Yo te anhelo, Dios eterno, Rey, quiero conocer. Yo te anhelo, Dios eterno, Rey, quiero conocer tus anhelos, tus deseos, Dios, cumpliré, Señor. Te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Santo, te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Santo, yo te anhelo, Dios eterno, Rey, quiero conocer tus anhelos, tus deseos, Dios, cumpliré, Señor. Te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Santo, te alabaré, te exaltaré, tú eres santo. Leemos en Salmos 19, versículos 7 al 10 lo siguiente. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. En estos tiempos, cada día el mundo nos plantea que no existe una única verdad, sino que cada uno puede tener su propia verdad. Cada uno puede interpretar las cosas a su gusto y vivir de la forma que le parezca. Esta postura es totalmente opuesta a lo que nos enseña la palabra del Señor, donde se nos enseña que hay una única verdad, y esa verdad es Cristo. Esta verdad se encuentra plasmada en las Escrituras, mediante las cuales podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. La Biblia es la fuente confiable para conocer a Dios y su voluntad cada día. Y como hijos del Señor, en pleno crecimiento espiritual, somos llamados a anhelar intensamente la palabra de Dios y deleitarnos en su lectura. Como les compartí hace unos instantes en el Salmo 19, la palabra de Dios es perfecta y fiel, deseable para nuestra vida más que otra cosa. Les invito a que cada día deseemos estar cerca de nuestro Señor, oír de su palabra y hacer de su voluntad. Cerca de ti yo quiero estar.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Así es, que tengamos en nuestro corazón hambre de nuestro Señor, que tengamos sed y necesidad de Él cada día, para que le busquemos y anhelemos conocerle cada día más. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida Cristo otorga como un río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae el gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda, Él consola, nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae el gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae el gozo
amor, de gracia y perdón, trae el gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de la gloria. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua viva. Te alabamos, Señor, esta mañana. Te damos muchas gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Te damos gracias porque podemos alabarte esta mañana, cantarte, bendecir tu nombre, Señor, y rogarte por misericordia para nuestras vidas, Señor, porque confiamos en tu gracia, en tu poder y en tu sabiduría, Señor, y en tu gran amor con que nos has amado, Señor. Gracias por esa misericordia que derramaste en la cruz, Señor, por nosotros, pecadores, salvados por gracia y por misericordia tuya, Señor. Te alabamos esta mañana, te bendecimos, te damos muchas gracias por poder reunirnos también en este lugar, Señor, y alabar tu nombre y bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para confiar cada día más en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar cada día más en ti, a creer en tu palabra, a hacer tu voluntad y a andar como hijos dignos tuyos, Señor. Que tu gracia, tu misericordia, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día, Señor. Inunde nuestros corazones, renueve nuestras mentes, Señor. Renueve nuestras mentes y nos haga vivir conforme a tu voluntad. Tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para vivir por ella, Señor. Te alabamos esta mañana, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Doy bienvenida. Gracias, Señor, por tu amor. Nuestros niños pueden pasar, ¿sí?, a sus salas. Amén. Vamos a... Mientras pasan los niños, ¿cierto?, ordenadamente, vamos a saludar a nuestras visitas. Hoy tenemos, gracias al Señor, algunas personas que nos visitan. Le voy a pedir que solamente levanten su mano. Rubén García, Verónica Benítez, Tomás García y Pablo. ¿Dónde están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. A ella lo invitó Juanito y familia, ¿no? Los invitó, así que sean bienvenidos a la casa del Señor. Ya había estado en la reunión pasada, pero me alegro que esté con su familia. Dios les bendiga. También están Ingrid Álvarez y William Muñoz, que están. Ingrid, Dios te bendiga. Y William, el pequeño. David y familia los invitaron, así que sean bienvenidos también a la casa del Señor. Así que si no, ven, amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Así que si no tiene un lugar donde congregarse, que esta sea su casa. Son bienvenidos. Les voy a dar a algunos avisos de cumpleaños. Hay un hermano que se ve un poquito más canoso, pero cumplió 21. El hermano Jaime, lo tenemos ahí. Dios lo bendiga, hermano Jaime. Tuve cumpleaños el 26. Dios lo bendiga, un abrazo. No, yo lo molesto porque lo conozco hace un tiempo ya, de que era más chiquitito, ¿no? Elena Díaz de la Plantación no está acá, así que le mandamos un saludo también a Elena Díaz, que Dios la bendiga, también la guarde, amén. Y hoy está exactamente hoy, para que usted cuando termine el culto le dé un abrazo cariñoso a nuestra hermana María Laura, que está de cumpleaños. María Laura, ¿dónde está por ahí? ¿Dónde está? María Laura, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Ahí está nuestra hermana María Laura, así que Dios la bendiga también en este día especial, amén. Un abrazo grande. Ella está en nuestro grupo de conexión también junto a su esposo. Y uno de sus cachorros está por ahí en la batería, ¿no? Así que, dos, dice. Otro por allá, ¿viste? Dios bendiga. La familia servidora, Dios los bendiga. Vamos a hacer algo que es parte de nuestra oración, ustedes saben, ¿cierto? Lo hacemos cada domingo. Vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor, así que lo vamos a hacer cantando, alabando, dándole gracias al Señor. ¿Homero? ¿Sí? Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que lo hacemos con un corazón generoso, pero no se entienda desde acá del púlpito ningún tipo de manipulación. Lo hacemos con un corazón generoso para el Señor, amén, para mantener y sostener su obra. Amén.
hoy, derramarás. Sobre tus hijos hoy, derramarás. Sobre tus hijos hoy, derramarás. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad con nosotros, Señor. Porque reconocemos que todo lo que tenemos depende de ti, Señor. Viene de lo alto, todo lo que tenemos. Te damos gracias al Señor por ello. Hermanos, algunos pequeños avisos. Mañana, lunes, se inicia la campaña de alimentos. Ustedes saben que se comunica por las redes, así que estén atentos y aquellos que tienen su corazón dispuesto y puedan colaborar, háganlo por favor. Campaña de alimentos para sostener, ustedes saben, a familias de la iglesia y también a otras personas que están fuera con necesidad. Otro aviso es que el grupo de conexión de Casas Viejas, en conjunto con Amor en Acción, da inicio a la campaña que va en ayuda de la familia Zúñiga Díaz. Ustedes saben que nuestro hermano, cierto, Nano, partió en la presencia del Señor hace poco y la familia quedó con una deuda importante, haciendo esfuerzos humanos, digamos, por tratar de ayudarlo en ese proceso. Así que se inicia una campaña, esto va a estar a cargo de Fabián y de los dos. Fabián y Aide van a canalizar también, así que ustedes se pueden acercar a ellos para que vean la manera de que puedan ayudar. Aquellos que lo puedan hacer, le damos gracias para que también ayudemos a nuestra familia de Nano, digamos, Sonia y sus hijos. Así que ahí al término del culto, ¿cierto? Pueden ponerse de acuerdo con él. ¿Qué más, hermanos? Creo que es todo. Ok, vamos a dar paso ahora a la... Nosotros hacemos como cada domingo, ¿cierto? Retomamos la oración congregacional. Así que invitamos a nuestro hermano Gonzalo para que nos dirija en la oración. Buenos días mis amados hermanos, qué alegría poder verlos nuevamente un fin de semana más. Me da mucha alegría poder estar aquí participando con ustedes. Como decía nuestro hermano Jorge, vamos a orar. Con mucho respeto inclinemos nuestro rostro hacia el Señor. Señor, esta mañana queremos orar por las iglesias de nuestra red, por la formación de pastores y por los equipos plantadores. Oramos especialmente, Señor, por tus pastores y por las congregaciones de esta red. Oramos, Dios, para que anime los corazones de hermanos que deseen ser siervos tuyos en esta congregación, especialmente en esta iglesia. También te pedimos, Dios, por la Fundación Generación, para que fortalezca su ministerio de entrenamiento a la próxima generación de pastores y de líderes de la iglesia, especialmente a nuestros amados Jonathan y Natalia. Oramos, Dios, y te pedimos con mucha humildad para que tú puedas sostenerlos, a Jonathan y Natalia, a su familia, en esta etapa importante de sus vidas, proveyéndoles y fortaleciéndoles, animándoles e impulsándolos para que puedan servirte, Señor, con total entrega y humildad. Señor, te rogamos también para que podamos ser una iglesia amorosa, una iglesia que ame a sus hermanos, una iglesia familiar, Dios. Te pedimos, Dios, para que a través de nuestra congregación podamos conectar a otros hermanos contigo mediante tu palabra, Dios. Te rogamos, Padre, para poder servir con amor a la comunidad, que tengamos a Cristo como centro de nuestras vidas, que seamos una congregación conectada contigo y con nuestros hermanos, y que nos regales, Dios, te lo pedimos, un continuo crecimiento y servicio. Hermanos amados, roguemos a Dios para que nos permita tener un lugar definitivo para que ahí podamos seguir construyendo su reino. Oremos también para mantener fieles a Dios, siendo fieles a la predicación bíblica, siendo fieles a la oración y a la misión de nuestra iglesia. Te pedimos especialmente, Dios, por nuestro pastor Arturo, por su esposa Berenice y sus hijos Matías y Felipe. Oramos también, Dios, por los directores ministeriales, por los grupos de conexión, por los grupos de NA,
Oramos por la Fundación Sapiencia y todos los proyectos educativos y sociales que ella sostiene. Dios, te lo pedimos con la seguridad que has puesto oídos a nuestros ruegos y peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para disponernos el corazón, ¿cierto?, para escuchar la palabra del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Te rogamos en este momento en que ya nos disponemos para escuchar tu palabra, que tú bendigas y dirijas a quien trae tu palabra, al predicador, Señor. Bendice a Jonas, su vida, Señor. Inspíralo con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos también ser amonestados, Señor, exhortados, animados, reconfortados por tu palabra, Señor. Te rogamos por su vida, Señor, por su familia. Bendícelo, Señor. Guíalo en este tiempo, Señor. Y te damos gracias porque confiamos en que tuya es toda la obra, Señor. Tuyo es el poder y la gloria y también la obra que haces en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias y te pedimos que tú bendigas a Jonathan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Ya hace menos frío en la mañana parece? Sí. Ya no podemos decir telado Juan. Nos queda un poquito. Bien mis hermanos, es una bendición poder estar de nuevo, una honra del Señor, compartir su palabra. Y como siempre les digo, quiero que invirtamos de nuevo un tiempo en oración. Necesitamos la guía del Espíritu. Vamos a hablar hoy día de un tema que no es nuevo para nadie. Sin embargo, a pesar de que no es nuevo, se nos suele olvidar bastante. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos pueda ayudar y guiar, ¿cierto? Porque en nuestra fuerza y en el rigor de la semana se nos suele olvidar qué es lo que tenemos que hacer. O no ponemos el mismo énfasis en aquellas cosas que Dios nos ha hablado. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos ayude, que nos amoneste, que nos recuerde, que nos dirija, ¿cierto? Para que esta palabra pueda dar fruto en nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu amor, Señor. Porque hoy día estamos acá en este lugar, Señor, nos hemos reunido como tu iglesia a exaltar tu nombre, Señor, a ofrecerte un tributo de nuestro corazón, Señor, de la gratitud que hay en nosotros por todo lo que has hecho. Sin embargo, Señor, también conoces que somos pecadores, que hemos fallado, que no siempre hemos cumplido aquellas promesas que hacemos, Señor. Pero de nuevo muestras tu gracia y tu misericordia, Señor. Y de nuevo vuelves a extender tu amor hacia nosotros, Señor, tu pueblo imperfecto. Por eso queremos alabarte y darte gracias, Señor. Porque sería imposible para nosotros hacer cualquier cosa con apariencia de piedad, Señor, o de bondad si tú no estuvieras en medio nuestro, Señor. Sería imposible para nosotros, Señor, venir y escuchar tu palabra y salir y dar frutos si tú no estuvieras en medio nuestro. Y hoy en nuestra oración, Señor, que en nuestra debilidad te pueda glorificar de nuevo, Señor, ayudándonos a entender, a comprender tu palabra, ayudándonos a ponerla por obra, Señor. Dios mío, para la gloria tuya, para la edificación de nuestra iglesia, Señor, para la edificación de nuestras familias, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, Padre. Te pido de manera especial, Señor, que en tu misericordia me permita ser fiel a tu palabra, Señor. Y que el fin de esto hoy día sea la exaltación tuya, Señor, y la edificación nuestra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, por favor, abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Me dice amén cuando lo encuentre, ¿ya? Por favor. Bien. Bien, Gonzalo. ¿Lo tienen? Bien, leemos entonces en el nombre del Señor. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Si yo les hiciera una pregunta hoy día, estoy seguro que más de algunos de ustedes tienen una respuesta, ¿no? Pero si yo les preguntara, ¿cómo es que nosotros crecemos espiritualmente? ¿Cómo logramos el crecimiento espiritual? ¿Qué me diría usted acerca de cómo logramos crecer espiritualmente? Orando, leyendo la Biblia, ¿cierto? Súper. ¿Qué más piensan de cómo podemos crecer espiritualmente? No se amontonen. Obedeciendo, dijeron, ¿cierto? Congregándose, practicando la palabra, ¿cierto? La verdad es que todos tenemos nociones acerca de lo que es necesario para el crecimiento espiritual, ¿no? Sabemos que tiene que ver, como lo dijeron, con oración, con palabra, con congregarse. El mundo, por otro lado, con una noción claramente errada acerca de lo que es la verdadera espiritualidad, nos habla de la aceptación de uno mismo. Algunos proclaman la meditación, ¿cierto? Otros el yoga, o el yoga cristiano, la meditación, ¿cierto? Le vamos poniendo nombres. Hay muchas formas y cosas que nosotros conocemos que pueden contribuir al crecimiento espiritual. Sin embargo, nos suele pasar que por nuestra vida y por nuestra naturaleza pecaminosa nos encasillamos. Crecemos espiritualmente cuando leemos y oramos, punto. O cuando hacemos tal o cual cosa, punto. Pero la verdad es que la vida cristiana es mucho más dinámica que eso. Y hay muchas cosas que se interconectan para nuestro crecimiento espiritual. Y el apóstol Pedro en esta sección viene precisamente a hablarle a un pueblo que ya le había recordado en el primer capítulo todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? El primer capítulo se caracteriza por un énfasis en lo que Dios ha hecho por este pueblo expatriado. ¿Para qué? Para alentar sus corazones y para disponerlos a sobrellevar las dificultades que estaban llevando. Sin embargo, Pedro viene ahora de nuevo a hablarles. Ya no solo a recordarles lo que Dios ha hecho por ellos, sino a poner sobre sus hombros, o más bien a recordarles la responsabilidad que tienen como pueblo de Dios. Porque cuando hablamos de crecimiento espiritual, y entiéndase entonces ese camino hacia la madurez, estamos hablando de un pueblo que no crece ni madura porque simplemente tiene que hacerlo, sino de un pueblo que crece y madura porque va camino a la imagen de Cristo. Y ese, hermanos míos, es el gran objetivo de Dios con nosotros. Si hay algo que va a traer gloria al nombre de Dios, si hay algo que va a exaltar su nombre, es que su pueblo se parezca a Él. Por eso el crecimiento espiritual es fundamental para nosotros y es tan importante. Ahora, ¿cómo parte esta sección? Pedro parte en el versículo 1 diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y es importante considerar lo primero que dice el apóstol, porque fíjense que si en el primer capítulo, como yo les decía, él dio los indicativos, lo que Dios ha hecho por su pueblo, ahora viene y trae la responsabilidad del pueblo sobre lo que va a ocurrir. Porque les dice desechando, parte con esa palabra, que en el griego tiene un significado que significa apartar de uno o dejar de lado. Lo que quiere decir que el énfasis recae sobre la persona. Pedro no le está diciendo Dios los va a hacer dejar esto, sino que le está diciendo ustedes tienen que dejar estas cosas. Y es importante porque, como les decía, cuando hablamos de crecimiento sabemos que hay cosas que vamos a hacer, pero solemos desconectar la dinámica que tiene que ver con el crecimiento, y que lo vamos a ver a través de la enseñanza. Vamos a ver cómo estos 3 versículos funcionan de alguna manera como un loop. Partimos desechando algunas cosas, después pasamos a tomar otras, y en base a lo que Dios ha hecho, volvemos a esta dinámica, que es como un círculo. Porque no se puede crecer solo practicando ciertas cosas, sino también dejando. Si no dejamos, es imposible crecer. Y si no vamos a la fuente, que va en el versículo 2, tampoco vamos a tener el ánimo de poder dejar. Sin embargo, quiero poner en sus mentes lo primero que el apóstol está diciendo. Y es que hay un accionar consciente, intencionado, que requiere esfuerzo y dedicación y que es nuestro. Pedro les dice, ustedes deben desechar. Y hoy día ese principio se extiende a nosotros. Si hay algo que va a influir en nuestro crecimiento espiritual,
en esta dinámica que Pedro está diciendo hoy día es que nosotros seamos conscientes de que no vamos a orar y Dios nos va a hacer dejar, ¿cierto?, las malas palabras o la hipocresía o la malicia, como si fuera arte de magia, como si fuera una cuestión mística, ¿cierto?, que nosotros todos se lo imputamos a Dios y a su obra. No, hermanos. Hay una responsabilidad nuestra. Si nosotros no somos capaces de abandonar, de tener esta actitud consciente, no vamos a lograr crecer espiritualmente. ¿No les ha pasado que a veces nos proponemos y decimos, bueno, ha pasado tanto tiempo y siento como que estoy pegado en el mismo punto y como que no estoy creciendo espiritualmente, ¿cierto? Y uno empieza a examinar su vida y bueno, hay muchas cosas que puede ver, pero no somos muchas veces conscientes de la lucha que tenemos con el pecado. Por eso es tan importante, Pedro trae a memoria, obviamente no la colección completa de todos los pecados que podían estar en ellos, pero algunas cosas que son importantes para ellos y para su contexto. Porque si no hay una identificación de los pecados, hermanos, ¿cómo peleamos con ellos? Yo les pregunto, ¿tenemos conocimiento de cuáles son las áreas en que nosotros de manera particular pecamos? ¿Sabemos cuáles son los pecados que hoy día con los que estamos batallando, no? Pues si no tenemos ese checklist, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a combatir contra el pecado? Porque pensamos de nuevo que Dios, por arte de magia, ¿cierto? Bueno, venimos a la iglesia y de repente salgo de la puerta y soy más santo que cuando entré. Pero la verdad, hermanos, es que hay una lucha, una dinámica activa en que nosotros somos responsables. Necesitamos borrar estos pecados de nuestra vida, tal como si fueran trapos de inmundicia. Esta palabra que tiene que ver con desechando, que menciona el apóstol cuando comienza a hablar en el versículo 1, es la misma que se utiliza cuando Pablo se refiere a esta dinámica de despojarse del viejo hombre, de sacar esas vestiduras de pecado, ¿ya? Por lo tanto, entramos en una dinámica que si nos vamos a vestir de santidad, primero tenemos que despojarnos de aquellas cosas que combaten precisamente contra la santidad del Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que menciona el apóstol entonces? Bueno, él parte hablando de la malicia y del engaño. Y fíjense que, de nuevo es curioso cómo utiliza el lenguaje. Porque él dice, desechando pues toda malicia y todo engaño. Y yo me pregunto, ¿no habrá bastado para ahorrar un poco de saliva quizás en decir desechando pues malicia y engaño? Sin embargo, cuando pone todo está siendo exhaustivo lo que está pidiendo. Y se está refiriendo a que realmente nos despojemos absoluta y completamente de la malicia y del engaño. No de manera parcial, sino de manera completa. ¿Les ha pasado a veces que de repente uno en su actitud pecaminosa dice, no, yo no miento, ¿cierto? Pero no decimos toda la verdad. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Y eso es engaño, hermano. Cuando nosotros no somos, el mentir no solo tiene que ver con el decir algo derechamente que es de otra forma, sino también con cómo nosotros manejamos la información para presentarnos delante de otros velando la intención real. No, si yo me cuido, esta semana no me comí ningún completo. Esta semana no. Pero quizás cuántas otras tonteras comimos, pues, hermano. Y entonces nosotros de alguna manera, por la pecaminosidad de nuestro corazón, velamos la información. Y la manejamos para que los demás tengan una idea de nosotros, ¿cierto? Y para nosotros quedar parados como aquellos que verdaderamente estamos cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros. Eso es parte del engaño, hermano. Eso es parte de lo que no significa ser realmente transparente y honesto. El apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, hay dos cosas que se asumen. Primero, que hay un accionar consciente de que yo tengo que dejar ciertas cosas, pero el apóstol también está considerando algo, que si hemos sido hechos de nuevo, entonces nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Y miren ustedes de nuevo la importancia de esto.
Nuestros hermanos en aquel entonces se encontraban expatriados en una tierra ajena, siendo angustiados y oprimidos. Y yo les pregunto, ¿no había una tentación de renegar de la fe cristiana y volver atrás a lo que habían vivido, no? Porque estaban expatriados precisamente por su condición de cristianos. Entonces fíjense cómo en la práctica el mundo y el entorno en el cual nosotros nos movemos muchas veces nos va a arrastrar a que dejemos la fe que hemos recibido o aspectos de la fe que hemos recibido para encajar mejor y para no sufrir la vergüenza, entre comillas, ¿cierto? O el rechazo de nuestros pares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cedemos algunas cosas. Y tenemos una actitud que Pedro y Pablo están mostrando que viene del viejo hombre, no de la nueva naturaleza. ¿Se entiende? La maldad o malicia y el engaño, hermanos míos, no son compatibles con la vida que llevamos en Cristo. La palabra traducida como maldad es un término muy amplio y abarca toda iniquidad del mundo pagano, es decir, todas las actitudes, todo aquello que caracterizaba a un pueblo que no conocía ni amaba al Señor, es decir, el entorno en que estos expatriados se encontraban. Por otro lado, el engaño asume la apariencia de la verdad para que los desprevenidos sean engañados. La malicia es la actitud intencional de hacer el mal contra los demás. Y el engaño es la intención de hacer el mal, escondiéndola en palabras o gestos. Y miren qué tremendo, porque seguramente cuando nosotros velamos la información, nadie está pensando conscientemente en hacer malo, ¿sí? Por lo menos en el general de las veces, ¿no? Pero se nos olvida que estas actitudes que son del viejo hombre terminan siendo una afrenta contra Dios. Porque cada vez que pecamos, queridos míos, no pecamos solo contra alguien a quien le mentimos o a quien le velamos información, sino que primeramente deshonramos a Dios, que nos ha dado mandamientos y nos ha marcado la forma en que debemos vivir. ¿Se acuerdan de lo que hacía Dios con Israel, de lo que quería lograr Dios con Israel cuando lo rescató de Egipto? ¿Qué quería hacer Dios con Israel? ¿Qué quería hacer? Un pueblo santo. Y ese pueblo santo, ¿cómo se caracterizaba? Porque si hablamos de santidad podríamos decir, sí, Dios es santo y nos acordamos de una serie de leyes. Pero Dios es más práctico que eso. Porque Dios está haciendo ese pueblo santo en contraste con lo pagano que son los pueblos que viven alrededor, ¿no? Y por eso les demuestra las leyes y los hace particularmente diferentes a su entorno. Y Pedro vuelve a traer esta idea de un pueblo que es particularmente santo, apartado, que ha dejado el viejo hombre para que la gloria de Cristo pueda brillar en ellos en medio de un entorno hostil. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en que ellos van a cumplir el mandato y la comisión por la que Dios los ha llamado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? A veces se nos olvida esta dimensión. Nosotros vivimos la vida y nos metemos en la rutina en la semana y trabajamos y vamos allá y hacemos lo que tenemos que hacer, hay que traer comida a la casa, los niños, los quehaceres, todo un montón de cosas. Y nos sentimos cómodos de alguna manera, más o menos, ¿cierto? Dependiendo de los días. Pero la verdad es que, hermanos, seguimos estando en comisión. Ahí donde trabajamos, ahí en nuestro barrio, ahí en nuestras casas, seguimos estando en comisión. Por lo tanto, este principio, este llamado de Dios a ser un pueblo particularmente diferente a su entorno, sigue vigente el día de hoy. ¿Qué más dice Pedro? Habla de las hipocresías y la envidia. La palabra hipocresía describe a un actor, alguien que siempre está haciendo una comedia, que siempre oculta sus verdaderos motivos, que expresa sentimientos diferentes a los que lleva dentro, que se expresa con palabras que no corresponden a la verdad de lo que está viviendo o diciendo. La hipocresía es fingimiento, es decir, es ponerse una máscara y encapucharse para ocultar su verdadera identidad. El hipócrita, hermanos, es alguien que pretende ser lo que no es. Fíjense qué importante es para ellos. Pedro les está haciendo con esto, les está haciendo un llamado a que estos expatriados en medio de esa dificultad tuvieran el valor de ser honestos respecto a lo que creían. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estuvo ahí en el patio del templo cuando Jesús estaba siendo
ya listo para ser crucificado, ¿no? Que le dijeron, tú estabas, parece, con Jesús. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro, no? ¿Qué hizo él? Negó al Señor. ¿Qué fue él? Un hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de eso esperaba salvar su pellejo para que no lo condenaran como al Señor. Y Pedro viene a escribirle a una iglesia que ya estaba en aflicción y que seguramente en algún grado arriesgaba más su vida por declarar su fe verdadera. Y él les viene a decir, hermanos míos, el camino no es ser detractores de la fe. El camino no es vivir una vida hipócrita y negar aquella esperanza que Dios nos ha dado, sino al contrario. De nuevo, ¿por qué? Porque hay un propósito de que Dios va a usar a estos expatriados ahí en el lugar donde están. ¿Se acuerdan que en Habacuc vimos nosotros la dimensión interna del profeta, cómo Dios trató el corazón del profeta? Y que cuando empezamos 1 de Pedro, yo les dije que 1 de Pedro iba a ampliar la dimensión, porque no solo iba a hablar al corazón de este pueblo sufriente, sino que además lo iba a llevar a ser un pueblo que cumple la misión en medio de la adversidad. Nosotros, hermanos, estamos seguramente prontos a entrar con mayor o menor rapidez a un tiempo más difícil para la iglesia, por las ideologías que imperan hoy día en nuestra nación, que se están instalando, que se están gestando. Por lo tanto, este principio de no ser hipócritas y de permanecer en aquello que Dios nos ha mandado sigue estando vigente. ¿Confiando en qué? En la obra que Dios va a hacer en nuestro entorno. También Pedro les habla de la envidia. Y la envidia es aquel sentimiento mezquino de querer tomar el lugar de otro. Esto es muy particular, porque si bien la Biblia no nos habla del detalle completo de cómo eran estos expatriados que estaban ahí, podemos inferir que seguramente algunos llegaron con riquezas y otros llegaron con lo opuesto. Algunos seguramente se fueron con la familia y otros no. Algunos seguramente que fueron expatriados tenían un oficio con el cual podían trabajar y otros no. Por lo tanto, la situación de los expatriados no era pareja para todos. Y Pedro está apuntando también a dejar la envidia y a poder trabajar como un solo pueblo. Porque no nos ha pasado a nosotros a veces que decimos, este hermano ni aparece por la iglesia y mira cómo le va bien. Quizás pasa en otra iglesia más pecadora, ¿cierto? Acá, yo sé que acá no, nunca nos ha pasado. Pero a veces nos pasa que queremos estar en el lugar de otro, que anhelamos lo que otros tienen, ya sea su posición o su riqueza o su fama. Y lo terrible de esto es que pecamos contra nuestro hermano, pecamos contra Dios y además menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Porque yo les pregunto, ¿no tenemos acaso lo que Dios nos ha querido dar? ¿O no? Hermanos, tenemos lo que Dios nos ha querido dar. Y si somos bíblicos y vemos hacia atrás, no deberíamos entender que Dios nos da aquello que es bueno, ¿no? O Dios es aquel que nos da serpiente, le pedimos un pan y nos da una serpiente, ¿cierto? Le pedimos un huevo y nos da un escorpión, como dice la Escritura. ¿Ese es Dios? Dios nos da lo que es bueno, hermanos. Por lo tanto, la envidia es algo que debe atacarse en la vida cristiana, porque la envidia no solo nos lleva a querer el mal de otro y a tener celo de lo que otro tiene, sino que además rechaza lo que Dios nos ha dado. Y eso es terrible. Incluso en los apóstoles hubo este sentimiento. ¿Se acuerda de los hijos los hijos del trueno, no? Cuando vino la mamá, ¿cierto?, a hacerle el gancho para ver si el Señor les permitía un lugar privilegiado en su reino. ¿Se acuerdan, no? Hermanos, cuando hay envidias en medio nuestro, no permiten que seamos aquel pueblo unido que glorifica y honra al Señor. Acuérdense que el Señor les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen ¿qué? ¿Qué tienen? Amor. ¿Y la envidia se contrapone al amor o pueden ir de la mano la envidia y el amor? La envidia es un veneno, hermanos, que va a corromper el amor y no va a permitir el amor genuino entre los hermanos. Por lo tanto, Pedro apunta obviamente a la vida cristiana, a lo que estos expatriados tenían que vivir, pero también está apuntando a la unidad de este pueblo que va a poder dar testimonio no solo con palabras, sino con la forma en que viven del Dios al cual sirven. Y eso va a traer fruto en el lugar donde ellos están. Mientras el ego permanezca activo dentro del corazón humano, habrá envidia.
Y una persona envidiosa está dominada por una actitud de ingratitud. A eso debemos tener cuidado. Pero Pedro no termina ahí. Pedro también habla de los chismes, que son las detracciones. La palabra traducida como detracciones significa hablar mal, casi siempre como consecuencia de envidia instalada en el corazón y generalmente cuando la víctima no está presente para defenderse. Esto es algo que se relaciona con la murmuración. Y la murmuración no es solo sentir y desear el mal contra el prójimo, sino afligirlo y atormentarlo con el azote de la lengua. Queridos míos, ¿cuánto no contamina a la iglesia la murmuración? ¿Cuánto mal no trae a la iglesia al hablar mal de algún hermano o de otra persona? Cuando el consejo bíblico es ir delante de la persona, hablar las cosas con claridad, exponer los puntos. ¿Para qué? Todo esto para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tergiversamos la verdad, pretendemos ser lo que no somos, deseamos para nosotros lo que Dios le ha dado a otro y hablamos en contra de otro para nuestro propio beneficio. Eso es lo que el apóstol Pedro está atacando en este primer versículo. Y si nosotros queremos hablar de crecimiento espiritual y anhelamos alguna medida el crecimiento espiritual, debiéramos ser conscientes de aquellas cosas que primero tenemos que abandonar en nuestra vida. Porque no podemos pretender leer la Biblia solamente y orar y venir a la iglesia y congregarnos si no estamos dispuestos a dejar de lado la envidia, la murmuración, las detracciones, la malicia. Es imposible que puedan comulgar las dos acciones. Si alguien me dijera que está viviendo una vida entregada a la lectura de la palabra y a la oración, y al congregarse fielmente y al servir, pero no ha desechado en su corazón la malicia, la envidia y el hacer mal a otro, esa persona seguramente, a pesar de su esfuerzo, no está obteniendo fruto de aquello, porque van juntos de la mano. Por lo tanto, fíjense que al principio casi todos hablamos de cosas que espiritualmente son buenas y que hay que hacer, ¿o no? Pues nadie podría decir que es malo leer la Biblia, ¿cierto? Evidentemente no. Ni que es malo orar, ¿cierto? Ni servir, ni congregarse. Sin embargo, aquello va de la mano con dejar las actitudes pecaminosas. Y es tarea de cada uno de nosotros, hermanos, poder examinar su corazón, indagar en lo profundo y ver cuáles son aquellas cosas que hoy día Dios está demandando que dejemos, con el propósito de glorificarle y de edificar a la iglesia. Hermanos, la iglesia, nosotros reunidos, no somos absolutamente y para nada perfectos. Eso usted tiene que tenerlo claro. Nos vamos a equivocar. No a propósito, espero. Pero nos vamos a equivocar, hermano. Y seguramente en más de alguna oportunidad vamos a pecar unos contra otros. Pero donde está el Señor hay oportunidad de arrepentimiento, de restauración, para que su nombre sea glorificado. Y ese debiera ser nuestro objetivo. Debiéramos tener una profunda capacidad de mirar adentro de nuestros corazones, para ver primero qué es aquello que Dios quiere limpiar para que prosigamos en el camino del crecimiento cristiano. Si no está esa limpieza, yo le aseguro que no vamos a tener un crecimiento correcto. Y corremos el peligro, como muchos lo han dicho, de comenzar a crecer de la cabeza, no de ser cabezones, sino de ser intelectualoides, con mucho conocimiento, pero con muy poca piedad. Y a la verdad, hermanos, tener mucho conocimiento y poca piedad no aprovecha para vivir el reino de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Muy duro? Ahora hay gracia, tranquila. ¿Sí? No se me inquiete. Pedro entonces hace una contraposición, porque si en el primer versículo nos está hablando de las cosas que debemos dejar en el sentido negativo, en el segundo versículo nos habla de las cosas que debemos tomar, atesorar en el sentido positivo. Porque él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El crecimiento espiritual, hermanos míos, viene de lo que evitamos y también de aquello de lo que nos alimentamos. La alimentación es vital para un crecimiento saludable, ¿o no?
No esperaba menos. Yo sabía que ahí iba a haber un amén fijo. Obvio que sí, pues mis hermanos. Si no nos alimentamos de manera correcta, ¿cómo vamos a crecer de manera correcta? En los niños es muy marcado. Los países donde hay más desnutrición o malnutrición son los niños que tienen mayores problemas si es que logran llegar a la edad adulta y crecer. Por lo tanto, si nosotros no nos alimentamos de la manera correcta, ¿cómo hemos de vivir correctamente? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y Pedro les está diciendo, bueno, hay un punto importante que tiene que ver con aquello de lo que se están alimentando. Hay un alimento, una leche espiritual, y la caracteriza el apóstol. Una leche espiritual que primero debe ser deseada. Y aquí entramos en un punto que es súper importante. Porque si hablamos de la comida en términos espirituales, ¿deseamos realmente esta leche espiritual? ¿Somos realmente un pueblo deseoso de esta leche espiritual? Nuestras acciones, hermanos, hablan de eso. Nuestra disposición a leer la Biblia, nuestra disposición a indagar, a leer, nuestra disposición a prepararnos, nuestra disposición a preguntar. Hermanos, sin que lo digamos ahora, todo eso habla del anhelo o el deseo que tenemos realmente de alimentarnos. Ahora el apóstol le está diciendo, oigan, deseen como los bebés. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando tiene hambre? ¿Qué hace? Llora. ¿La pide o no? Él no sabe de protocolos, de etiquetas, de esperar los tiempos, no. Él tiene hambre y llora. Ayúdanos, Señor. Nos queda poco. Pero los bebés, hermanos, tienen hambre y lloran. Ellos desean, y los bebés, en su condición de bebés, no conocen lo que es un asadito, ¿cierto? No conocen las papas fritas, los Doritos, no conocen nada de eso. Ellos conocen la leche. ¿Y qué es lo que pide un bebé? Leche, pues mi hermano. Fíjese lo básico de la analogía que está ocupando el apóstol Pedro, pero él está hablando del deseo, de lo profundo, del anhelo que debiera existir por la palabra de Dios, que es aquella leche espiritual. Porque es lo que va a traer crecimiento, es lo que va a provocar que verdaderamente haya un crecimiento espiritual en la vida de estos expatriados. Ahora fíjense, si nosotros nos llenamos de cualquier porquería, como le decimos a los niños, ¿cierto? Antes del almuerzo, ¿qué le decimos a los niños? No coman nada antes del almuerzo, ¿para qué? Para que al almuerzo se puedan alimentar, ¿o no? Entonces fíjense cómo en la práctica el apóstol le está recordando a los expatriados esta necesidad de que se alimenten de esta leche espiritual, que les va a provocar crecimiento. Piensen ustedes lo difícil que era para ellos. Mantenerse en su fe en medio de un pueblo hostil, seguramente para muchos arriesgando su vida con la tentación de volver atrás. Y Pedro viene y les dice, no solo tienen que dejar, sino que anhelen la palabra de Dios, porque anhelando la palabra de Dios es que van a tener este crecimiento que los va a poner en la condición de madurez para sobrellevar las dificultades y permanecer en su fe. Esa es la secuencia que el apóstol le está diciendo, ¿cierto? Pero fíjense qué importante es revisar que cuando nos llenamos de cualquier cosa hay un punto en el que ya no queremos comer más, ¿o no? Y yo me pregunto si en la práctica nuestros días terminan después de una jornada de trabajo con un hambre insaciable por la palabra de Dios o terminan simplemente con el deseo de descansar. Si usted saca a un niño o un bebé y lo pasea en el auto y lo lleva para allá, para acá, lo da vuelta, ¿cierto? Ese niño en algún momento va a llegar, si es que no lo hace en el camino, y va a pedir comer, ¿o no? Y después de comer, al tutito. Escúchanos, Señor. Pero a nosotros, hermanos, en nuestras dinámicas muchas veces nos pasa que llegamos al término de nuestro día entendiendo, obviamente, que en el día nosotros trabajamos, ¿no? Y lo único que queremos es descansar, o ver una película, o apagar el cerebro, ¿cierto? Como le digo yo, y hacer cualquier cosa, pero que nuestro cuerpo esté ahí en reposo. Y fíjense que no llegamos siempre deseosos de este alimento espiritual, lo que es una muestra, una evidencia de que seguramente nos estamos llenando de algo más. Y ahí el peligro.
Porque si nos estamos llenando de algo más, es imposible que anhelemos y deseemos esta leche espiritual que nos lleva a la madurez y al sacrificio. En buenos términos, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un punto que nosotros debiéramos analizar. Cada uno de nosotros, ¿cómo está hoy día el deseo y el anhelo por la palabra de Dios? ¿Está vivo? ¿Se manifiesta? ¿Nos pide? ¿Nos clama? ¿Estamos leyendo la palabra del Señor? ¿Estamos indagando acerca de lo que la Escritura dice en varios temas, hermanos? Hay tanta riqueza y hermanos que Dios ha dotado con tanta sabiduría para hablar de distintos temas de los que nos habla la Escritura. Entonces, yo no estoy diciendo que sea malo ver Pasión de Gavilanes, ¿cierto? Pero debiera estar equilibrado con el deseo en el que yo me nutro de la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, estamos de alguna manera frenando el crecimiento espiritual. ¿Amén? Ahora el apóstol también caracteriza esta leche, como les decía. Porque primero nos habla de una leche espiritual y segundo nos dice no falsificada. Esta leche espiritual tenía que ver con términos relacionados con lo genuino de esta leche. Y de nuevo piensen que los expatriados se encontraban en un tiempo en que si bien el cristianismo ya había tenido un breve periodo de maduración, todavía no estaba completamente maduro. Y todavía seguían levantándose falsas enseñanzas y falsos maestros y algunos que querían judaizar y algunos que querían practicar el sincretismo religioso, ¿cierto? Entonces se veían tentados. Y el apóstol les está diciendo, hey, esta leche espiritual se caracteriza por ser pura, por ser genuina. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, ¿cuál es la leche o cuál es esta palabra que hoy día nosotros estamos buscando? Porque hoy día mal usamos el término cristiano, yo creo que lo dije una vez. Hay música cristiana, hay yoga cristiano, hay psicólogos cristianos, hay de todo cristiano. Pero la verdad es que lo único que es cristiano realmente son las personas. Las cosas no pueden ser cristianas, hermano. No hay cosas cristianas, porque los cristianos son las personas. Entonces, ojo con aquello que nosotros estamos recibiendo. Ellos tenían claramente una enseñanza que habían recibido del poquito tiempo que la iglesia había sido fundada. Y ojo que para ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían la Septuaginta, que era una traducción al griego del Antiguo Testamento, y tenían las escrituras en hebreo, y tenían las cartas pastorales que andaban dando vueltas por la iglesia y la enseñanza que habían recibido, pero no tenían la Biblia, ¿cierto? Por lo tanto, era un llamado a permanecer fieles a aquello de lo que habían sido enseñados. El apóstol Pablo en 1 Timoteo habla de que en estos últimos tiempos que estamos viviendo se iban a levantar engañadores. Para todo lo que quisiéramos oír nosotros iba a haber alguien ahí que iba a hablar de alguna tontera. Por lo tanto es deber de nosotros, de nuevo, como este bebé que desea esta leche espiritual genuina, ser capaces de buscar, indagar y filtrar aquella palabra genuina. Y podríamos quizás hablar de doctrina y de varias cosas. Pero yo me recuerdo un pasaje en la Escritura de unos hombres que eran los bereanos, que tenían la particularidad de que todo lo que escuchaban lo contrastaban ¿con qué? Con la Biblia, con lo que ellos recibían, con lo que habían tenido. Y eso es un síntoma de alerta para nosotros hoy día. Esta leche espiritual habla y no falsificada, habla de esta palabra genuina como había sido recibida, y no falsificada tiene que ver con el ser pura, con rechazar las herejías y todas las cosas que se estaban levantando para complementar, entre comillas, el Evangelio. Nosotros debemos comprender que el Evangelio es el Evangelio y es puro en sí mismo. Si al Evangelio le añadimos algo, ya no es Evangelio. Si decimos Evangelio y la muerte de Jesús más obras, ese ya no es el Evangelio. Si decimos Jesús y murió por nuestros pecados más el día de reposo, eso ya no es el Evangelio, hermanos. Y debemos ser capaces de identificar esto, porque en esa pureza es que nosotros vamos a ser fortalecidos y vamos a crecer. ¿Amén? Finalmente el apóstol habla de propósito, y es lo que les venía diciendo, porque él dice, para que por ella crezcáis para salvación. Nacemos por la palabra y crecemos por la palabra. No hay otra forma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es cierto que nuestra salvación está relacionada con la obra de Cristo y con la fe en Él. Eso es inquebrantable. Pero alguien que ha sido salvo verdaderamente va a ser alguien que en la panorámica, en el tiempo, va a ir creciendo en su madurez. No podemos pensar que alguien va a pasar 70 años de cristiano y va a pasar 70 años siendo un inmaduro hasta el día de su muerte. Porque ahí tendríamos claramente un problema respecto al propósito de Dios y lo que esta persona verdaderamente está haciendo. Por lo tanto, ¿por qué lo digo esto? Porque debiéramos nosotros entonces autoexaminarnos y ver con los años que tenemos de cristianos cómo es la madurez y cuál es el crecimiento que hemos ido teniendo. Por supuesto que descansamos en Dios para nuestro crecimiento, pero siempre y cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Porque si no hemos hecho aquello en lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que es desechar y alimentarnos de la palabra, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé crecimiento, hermanos? ¿Se entiende, no? Tiene que ir acompañado de eso. Y en este texto que leímos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que persevere, que persista en aquella palabra que había recibido, y le dice algo importante, porque esa palabra lo puede conducir a la salvación. Porque, hermanos míos, mientras más palabra haya en nosotros, y mientras más práctica de esta palabra haya en nosotros, más nos vamos a acercar a la imagen de Cristo, y más evidente va a ser de que somos cristianos. Pablo y Bernabé anunciaron que su ministerio sería para salvación de los gentiles. Eso está en Hechos 13:47. El evangelio es poder de Dios para la salvación, dice Romanos 1:16. La oración de Pablo por los judíos fue en favor de ellos para salvación, Romanos 10:1. Creemos con el corazón y los creyentes confiesan esa fe con la boca para salvación, Romanos 10:10. El verdadero dolor por el pecado y el arrepentimiento es para salvación, según 2 Corintios 7:10. El encarcelamiento y sufrimiento de Pablo por Cristo fue para salvación, según dice Filipenses 1:19. Y estamos protegidos por el poder de Dios a través de la fe para salvación, dice 2 Pedro 1:5. Por lo tanto, la escritura y la práctica de lo que la Biblia dice está estrechamente relacionado con llegar a alcanzar esta salvación. No sé si me explico. A medida que crecemos y que maduramos espiritualmente y entonces conocemos y ponemos por obra la palabra, es más evidente la obra de Cristo en nosotros, somos más transformados y por lo tanto estamos más cerca de aquella salvación. Amén. El apóstol Pedro finaliza con la realización. En el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dicho de otra manera, si ya tienes la experiencia de que el Señor es bondadoso. Nuestra salvación y nuestro crecimiento espiritual son el resultado de la bondad de Dios. Por eso yo le decía que esto es como un círculo, ¿no? Un loop. Aquellos que han gustado la benignidad del Señor, evidentemente van a ser impulsados a desechar el viejo hombre, a atesorar la Escritura, alimentarse de ella y a volver a probar la benignidad del Señor. Y ese ciclo en la vida cristiana se repite, hermanos. Y eso nos lleva a crecer en madurez, a ser semejantes a Cristo, a gozarnos en el Señor y a claramente combatir con el pecado. Mi pregunta hoy día es, si estamos entendiendo que en medio de los tiempos que vivimos y de la adversidad y del rigor de la vida con todo lo que eso implica, ¿estamos conscientemente depurando nuestro anhelo por la palabra de Dios? ¿Estamos deseando esta palabra? ¿Estamos indagando, buscando? ¿No les pasa que a veces escuchan a alguien? A mí me pasó ahora cuando vino yo que escuché algo de la predicación.
O sea, escuché la predicación, pero hubieron cosas que dije, uy, me falta tanto por conocer y hay tanta más riqueza por escudriñar en la Biblia, me sentí como una alpargata, hermano. ¿No nos pasa eso a veces respecto a temas de la Escritura? ¿No nos lleva eso acaso a indagar, a abrir la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que ahí dice? ¿No les pasa que a veces peleamos con algún pecado y los que somos enojones decimos, ¿hasta cuándo voy a dejar la escoba por ser enojón? De nuevo. Pero no basta con que digamos, de nuevo, ¿cierto? Y la volvamos a regar, hermano. Sino que tiene que haber un punto en el cual crezcamos en madurez. Para que pasados los años nos podamos recordar y decir, me acuerdo cuando era más enojón que ahora. Y hemos ido creciendo. Pero eso tiene que ver claramente con la actitud activa del pueblo de Dios. Dios nos ha dado tremendas promesas. Él ya nos dejó una herencia maravillosa en los cielos. Él ya nos regaló salvación, ya nos dio fe, ya nos tiene asegurada nuestra salvación. Pero ahora, el vivir la vida cristiana como corresponde, hermanos míos, Dios nos va a ayudar. Pero hay gran parte que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que meterle ganas a esto. Nosotros tenemos que meterles HH. Y cuando hacemos eso, fíjese que aun cuando hacemos eso, no confiamos que el resultado final va a depender de mi capacidad de entender o de mi capacidad de esforzarme, sino que hago todo lo que está en mis manos confiando en que Dios, en su misericordia, me va a dar el crecimiento que yo anhelo. Eso nos muestra la Escritura, ¿no? Póngase en pie, por favor. Trate de hacer este ejercicio que hicimos la otra vez con un grupo de hermanos. Hágalo en su casa, ojalá pueda hacerlo en familia. Tome una hojita y póngase usted a describir qué es lo que usted es. Yo soy cristiano, yo soy padre, soy esposo, soy trabajador, soy miembro de una iglesia. Describa lo que usted es. Y luego ponga al lado lo que Dios demanda de usted en ese rol. ¿Qué demanda Dios de usted como cristiano, como padre, como esposo, como trabajador, como miembro de una iglesia? Y se va a dar cuenta de la tremenda cantidad de cosas que nosotros debiéramos abordar. Si queremos crecer y cumplir lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, no hay otra forma sino dejando el viejo hombre y ciñéndonos, bañándonos, atesorando, alimentándonos de la palabra de Dios para que Dios nos ayude en el camino. Porque es la única forma que vamos a crecer y vamos a honrar al Señor. Amén. Y lo bueno es que el apóstol Pedro no le escribe esto a los hermanos para dejarlos con depresión, sino para mostrarles que hay esperanza, que Dios está con ellos en el camino. Recuerde que al final del día el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Por lo tanto, no estamos solos en este crecimiento. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, papito, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tan paciente conmigo, Señor. Eres tan misericordioso, Señor, que nos vuelves a repetir una y otra vez las cosas, Señor. Y eres tan bueno que has dejado a tu Espíritu Santo morando en nosotros para ayudarnos y recordarnos aquello que nos has dicho, Señor, para crecer como un pueblo que te ama, Señor, que disfruta de ti, pero también como un pueblo que es capaz de dejar el viejo hombre, Señor, y ceñirse del nuevo, de atesorar las verdades que tú nos has revelado, Señor, y de vivir en ellas. Te damos las gracias, Señor, porque creemos y sabemos que tú nos acompañas en este proceso de madurez, Señor. Y que al final de nuestros días podremos ver, Señor, no el fruto de nuestra diligencia, de nuestro trabajo, sino la obra tuya, Señor, bañada nuestras vidas en gracia y en misericordia. Por eso te alabamos, Señor. Y yo ruego, Señor, que nos acompañe esta semana que viene a cada uno de nosotros y nos ayude, Señor, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darle cara a esos pecados, Señor, que de tiempo en tiempo nos humillan, Señor, y nos muestran, Señor, lo terrible que es nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlos, Señor, acompañado de tu palabra, confiando en tu gracia, en tus méritos, Señor. Ayúdanos a edificar nuestras familias, los que somos padres. Danos la gracia, la sabiduría para dirigir nuestras familias, Señor,
para amar a nuestras esposas como tú las amas, Señor, para guiar a nuestros hijos en tu verdad, Señor. Dios mío, hay tanto en lo que necesitamos de ti. Y te pido, Señor, ayúdanos a madurar y a abarcar y a crecer en eso. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de que se vayan, quiero contarles una noticia. Antes de que se vaya y abrace a su hermano. A partir de la próxima